muchas gracias por este honor que tú nos concedes, el poder abrir nuestros ojos, el poder respirar, el poder disfrutar este día, que tu palabra dice que tus misericordias nuevas son cada mañana y que todos los días tenemos que anunciar lo que dice el Salmo 92. El Salmo 92 dice: anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Yo estoy orando en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Queremos saludar en una manera muy especial a todas esas miles y miles de personas que tuvimos el privilegio de poder resucitar. Como siempre suelo decirlo cada mañana, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron en los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Quiero agradecer a todos aquellos que forman sus grupos. Les cuento que hemos venido creciendo de una manera extraordinaria, impresionante, entrando a lugares inimaginables. Y lo que pues casi no me gusta hacer, pero tengo que hacerlo, es el compartirles y decirles que si alguien quiere sembrar nuestro ministerio, lo hago porque me dice: pastor, necesitamos que usted nos anuncie, nos diga. Y de verdad, ustedes saben que ya tengo 6 años compartiendo estos devocionales y pueden contar las veces que lo he hecho. Así que si usted desea bendecir nuestro ministerio, pues se comunica con nosotros y nosotros le diremos de qué manera usted puede hacerlo. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que ha sido una bendición impresionante. Estamos hablando acerca del tema Atrévete a creer. Atrévete a creer. Es una palabra que indudablemente nos está desafiando, porque a veces es difícil en medio de las dificultades y los momentos que atravesamos como seres humanos, pensar que estas palabras no tienen efecto no solo en el mundo espiritual, sino en nuestra vida. Y les he venido mostrando bíblicamente que es una de las palabras que Dios nos pide, independientemente de lo que estés enfrentando. Al principio de esta enseñanza hablamos de que todos pasamos por dolor, por angustia, por soledad, por crisis, por abandono, por incertidumbre, por lágrimas, por dolor, por escasez financiera, por miles de circunstancias. Y en medio de cada una de esas crisis, Dios nos habla que debemos de creer. ¿Por qué debemos de creer? En el día de ayer les dije algo que quiero volver a repetir. Si alguien dice: ¿por qué tengo que creer, pastor? Porque los milagros se provocan en un ambiente de credibilidad. Y lo que tú no reconoces se va de ti. Les mostré un texto y que quiero hablar un poquitico más, profundizar acerca de esto, porque es muy importante aprender el principio de la honra. El reconocer cuando Dios te rodea de gente que te ayuda a que tú recibas tu propio milagro. Les mostré Marcos capítulo 6, donde Jesús fue a su propia casa, a su propia tierra, y hubo un ambiente de tanta incredulidad que Jesús decidió irse alrededor a otras aldeas. Y no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía. La gente dijo: yo no voy a creer, porque no supieron honrar. Entonces, hay un principio escondido en toda esta historia de Marcos capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6. Son 6 versículos, donde en esos 6 versículos hay una enseñanza impresionante de lo que es la honra, de lo que es aprender a honrar. Porque quiero repetir esto: lo que no honras se va de ti. Entonces, si tú no sabes honrar, muchas veces te privas de muchos milagros. ¿Qué quiero decir con esto? Es porque Dios, en su plan divino, decidió que fuese a través de los 5 ministerios: el pastoral, el apostólico, el profético, el maestro, el evangelista, el profeta. A través de estos 5 ministerios, Dios los dejó, según Efesios 4:11, que fue Dios quien los constituyó, para que la iglesia de Dios fuese formada, para que la iglesia de Dios fuese edificada, para que la iglesia de Dios fuese creciendo.
Entonces, si tú no reconoces lo que Dios estableció como plan divino para tu crecimiento, entonces detienes muchos milagros en tu vida. Has escuchado personas decir, es que yo no necesito a ningún pastor, yo no necesito a nadie, yo tengo mi propia relación con Dios y no necesito sujetármele a ningún hombre. ¿Sabe lo que está haciendo esa persona? Pateando el milagro, porque fue Dios quien lo estableció. La Biblia dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos niños fluctuantes. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Yo, Fabio Castañeda, yo estoy en este lugar no por mi habilidad ni mi capacidad, porque hubieron otros hombres detrás de mí, y voy a honrar a mi pastor Fabio Acevedo González, el pastor y fundador de la iglesia El Pacto Evangélico en Colombia. Él ha establecido, de sus lomos han salido muchos ministros, de ellos yo o mi esposa y yo. Y gracias a su tiempo, escuche bien, él sacrificó muchos sábados y muchos días, tiempo que le pertenecía a su esposa, a sus hijos, a su familia, y los sacrificó por mí, me los dio a mí, tiempo que pertenecían a ellos. Y si yo vengo en prepotencia y decir, es que yo fui formado, yo me preparé solo, sería el hombre más necio del mundo entero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pateando el milagro, no reconociendo, no honrando, y lo que yo no reconozco se va de mí, el milagro se detiene. Así que si tú es donde estás, en la posición ministerial que estás ahora, tú no llegaste solo allí. Hubo alguien que se atravesó en el camino que Dios lo puso para formarte y dedicarte tiempo a ti. Entonces, cuando Jesús va a su propia tierra, la gente no lo vio como el Mesías, lo vio como un carpintero. No supo honrarlos, y eso generó un ambiente de mucha incredulidad, donde dice la Biblia que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Entonces, los milagros se provocan en un ambiente de honra y de credibilidad. Te voy a mostrar otro pasaje. Recuerda que estamos hablando de este principio, atrévete a creer. O sea, tú puedes estar viviendo un tiempo muy difícil, pero tienes que creer. Tienes que creer que Dios en lo que tú estás viviendo, creer a lo que Dios dice a través de la palabra, y tu milagro viene. Marcos capítulo 5, versículo 35. Hay otra historia en otro ambiente diferente. Dice la Biblia, mientras él aún hablaba, estoy leyendo Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, cuando Jesús oyó lo que se decía, ¿qué ambiente había ahí? Había un ambiente de tristeza, de dolor, de muerte, porque la hija del principal de la sinagoga se acababa de morir. Y en medio de un ambiente de dolor, de tristeza, Jesús suelta la palabra que le he venido diciendo. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Pero ¿cómo me vas a decir que creas si mi hija se acaba de morir? ¿Cómo me dices que te creas si mira lo que está sucediendo? Cree solamente. Pero ¿cómo te voy a creer si mi esposo me dejó? ¿Cómo te voy a creer si me echaron del trabajo? ¿Cómo te voy a creer si estoy en esta enfermedad? ¿Cómo te voy a creer si estoy apretado financieramente? ¿Cómo te voy a creer si tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi nuera, con mi yerno? ¿Cómo te voy a creer si en la misma iglesia me menosprecian, me aíslan? No quieren saber nada de mí, y me rechazan, vivo mucho rechazo. ¿Cómo me dices que te crea? Y ahí es donde el Señor dice, cree solamente.
¿Por qué Jesús me invita a creer en medio de tanto dolor, en medio de tanta tragedia? Porque cuando tú crees, levantas una atmósfera de gloria que se desata el milagro. Los que no creen, Dios no permiten que estén en ese ambiente. Mira lo que dice el versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea, aquellos incrédulos, quédense allá. Yo me voy a mover en un ambiente de credibilidad. Llamó a Pedro, llamó a Jacobo, versículo 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué os alborotáis? La niña no está muerta, sino que duerme. Hablar en fe en medio de un ambiente de gente llorando, dudando. Jesús está provocando el milagro que está pronto de suceder. El hablar el lenguaje de victoria, de credibilidad en medio de la crisis, desata el milagro para tu vida. Y obviamente desata también la burla de muchos. Y se burlaban de él, dice el versículo 40. Mas él echando fuera a todos. Como quien dice, esta gente que no cree, van para afuera, todos aquellos que no creen. Tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entrando donde estaba la niña, tomándola de la mano, dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantó grandemente. Se espantaron grandemente. La gente entró en un asombro, como quien dice, pero ¿cómo se provocó este milagro? Si había un decreto de muerte, ¿cómo sucedió? Porque es que así es las cosas. Por eso Dios dice que debemos de creer. Aunque las cosas no luzcan favorablemente, debemos de creer, porque esto desata una bendición enorme. Yo te dije que hay muchos pasajes en la Escritura donde invitan a esto. Mira, Juan capítulo 11. Vamos a hablar aquí. Dice la Biblia en el versículo 34, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces creemos que los milagros no se van a cumplir aún por el silencio y la ausencia del mismo Jesús. Jesús visitaba mucho la casa de María. Iba a Betania, en ese lugar, allí descansaba Jesús. Allí tenía su tiempo de amistad, de intimidad con María, con Marta y con Lázaro. Y cuando Jesús se va a hacer el trabajo que tenía que hacer, en esa ausencia se muere Lázaro. Y a veces sentimos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó. Y entonces, como quien dice, si estamos aquí en este momento, si Jesús hubiera estado aquí, no hubiera sucedido esta tragedia. Es que hay momentos en que sentimos como que Dios no está al lado. Entonces creemos que el milagro no puede suceder. Mira, déjame decirte que Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo con una palabra que va a volar tu cabeza, porque viene con un milagro que te va a sorprender. Yo no sé en qué circunstancias estás. Mañana continuamos hablando un poco acerca de este pasaje. No sé en qué circunstancias tú te encuentras, pero que tu milagro viene, yo te lo puedo garantizar. Solo cree. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.